un hombre que soñaba que era una mariposa, que soñaba que era un hombre. Al final era un hombre o era una mariposa. Toda la vida sueño y los sueños son. Todo el mundo sabe lo que son los sueños, todos soñamos. Aunque poca gente recuerda los sueños, más de la mitad de las personas no recuerdan ningún sueño ninguna noche. ¿Pero qué sería un sueño lúcido? Un sueño lúcido sería un sueño en que el individuo es consciente de que está soñando y no se despierta inmediatamente y puede seguir el sueño, sigue durmiendo. El concepto de sueño lúcido no es un todo o nada, sino que hay gradación en cuanto a la consciencia que se tiene dentro del sueño, de manera que, digamos, en los niveles más bajos de consciencia, uno sabe que está soñando, pero digamos que toda la película está transcurriendo sin ningún control por su parte. Él es como que está metido dentro de la corriente del sueño y no puede hacer nada, no puede modificarlo. Progresivamente, conforme se va adquiriendo más consciencia, uno puede empezar a modificar aspectos de los sueños. Esta aparente realidad tenemos que verlo como un sueño, de la misma manera que desconfiamos de los sueños porque son como una muselina sin sustancia real. Tenemos que llevar esa actitud a la vida diaria. Eso nos permitiría desarrollar enorme ecuanimidad, un talante de sosiego, de resistencia interior, si viéramos que todo lo que está sucediendo en este escenario ilusorio carece de sustancia. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, es un verdadero placer estar aquí de nuevo con mi gran amigo Javier García Campayo, que es nuestro segundo encuentro aquí, sí. Y conmigo y él el tercero, sí. Porque tuvimos un primero en el Centro de Yoga Sadak, muy fructífero, que ahí está colgado en YouTube, y va a ser un encuentro muy, muy importante para nosotros y para los que nos vean, Javier. Porque esta vez sí que me voy a meter por todos los pliegues de tu alma y de tu cerebro. No tienes salvación. ¡Socorro! Así que, porque primero le voy a presentar, que no necesita, como ya sabemos, aunque esto sea un tópico, presentación, pero es psiquiatra, es un experto en mindfulness y en tradiciones orientales, sobre todo en budismo. Está escribiendo un libro ahora precisamente sobre Buda y budismo. Sí, sobre la vida de Buda. Es autor de numerosos libros y de uno que a ti te entusiasma y que quieres hablar de ese tema, que es los sueños lúcidos, en la editorial Kairos. Eso es, Kairos. Y vamos a hablar de muchos temas: la mente, el cerebro, el ser humano, las actitudes, las enseñanzas de Buda, el bardo, sí. El hinduismo. Ya fuera de cámara me ha hecho una pregunta, que si aparece en el hinduismo cosas de sueños lúcidos. O sea, tenemos muchas cosas hoy y muy interesantes de las que hablar. Podemos hablar de un tema que se habla muy poco, que es los sankaras, sí. Los impulsos del inconsciente, que son condicionamientos, que son lo que aquí nos dijo Simon Mundi, los códigos que a todos nos están esclavizando. Muchas cosas. Entonces, querido Javier, qué bien tenerte aquí. Igualmente, maestro. Así que 1 hora y media por delante, bueno, para chequearnos, Todo lo que... Y vamos a empezar con una cuestión pues básica, que además está muy entusiasmado Alex. Danos una pequeña definición o haznos un pequeño historial de los sueños lúcidos. Perfecto. Pues bueno, todo el mundo sabe lo que son los sueños, todos soñamos, aunque poca gente recuerda los sueños. Es muy interesante decir que más de la mitad de las personas no recuerdan ningún sueño ninguna noche, ¿no? Entonces muchos sí que recordamos los sueños, ¿no? Pero ¿qué sería un sueño lúcido? El concepto de sueño lúcido es antiguo, surge en la época de Aristóteles. En nuestra tradición oriental, Aristóteles habla de él 300 a.C. en su libro sobre los sueños,
Y en las tradiciones orientales el budismo siempre ha existido mucho en eso, pero como bien decías también fuera de cámara, el budismo tibetano es el que más lo ha trabajado. Un sueño lúcido sería un sueño en que el individuo es consciente de que está soñando y no se despierta inmediatamente, porque lo que suele ocurrir es, por ejemplo, con las pesadillas, yo noto que, por ejemplo, alguien me persigue, me asusto, sé que es un sueño y aparezco en el mundo despierto. No. Aquí uno es consciente de que está soñando y puede seguir el sueño, sigue durmiendo. Y el concepto de sueño lúcido no es un todo o nada, sino que hay gradación en cuanto a la consciencia que se tiene dentro del sueño. De manera que, digamos, en los niveles más bajos de consciencia, uno sabe que está soñando, pero digamos que toda la película está transcurriendo sin ningún control por su parte. Él es como que está metido dentro de la corriente del sueño y no puede hacer nada, no puede modificarlo. Progresivamente, conforme se va adquiriendo más consciencia, uno puede empezar a modificar aspectos de los sueños. En las fases más limitadas, por así decir, puede volar, que es de las primeras cosas que uno hace en cuanto es consciente de que está soñando, ¿no? O puede hacer aparecer o desaparecer objetos. En el budismo tibetano hay una especie de recomendaciones para ir manipulando el sueño progresivamente. Y digamos que en fases más avanzadas uno puede crear lo que quiera. Puede, por ejemplo, meditar en los sueños. En otras tradiciones como las precolombinas, Carlos Castaneda era también un gran experto en este tema de los sueños, ¿no? Se hacen diferentes, digamos, funciones. Y algunos grandes maestros, pues Milarepa u otros maestros tibetanos, utilizaban los sueños para comunicarse con sus maestros que estaban a millas de distancia. Yo creo que en la tradición hindú algo de eso también me ha parecido conocer, ¿no? Era una forma de comunicarse, de que las conciencias pudiesen comunicarse en ese estado de sueño y poder seguir en contacto. Entonces, es un mundo fascinante. Las digamos, profundidades del control del sueño dependen sobre todo de la práctica meditativa, pero también hay personas que tienen más capacidad natural de controlar ese sueño. E incluso hay personas que sin ninguna práctica meditativa tienen el don de manejarse con el sueño, ¿no? Pero en general sí que hay una correlación entre una cosa y otra. Oye, Javier, a veces muchos alumnos en clase, sí, habiendo oído hablar del yoga de los sueños tibetanos, me dicen: Ramiro, enséñame el yoga de los sueños. Y le digo: pero si no dominamos el yoga del despierto. Claro, porque es que todos queremos. Entonces, yo entiendo por mi experiencia, ahora me lo corroboras o no, yo tengo a veces sueños en los que soy plenamente consciente de que estoy soñando. De que estás soñando. Incluso si son sueños que producen miedo, angustia, terror. Como me doy cuenta que no soy el sueño, eso me ayuda a no sentir esa angustia y ese terror. Y es como si me convirtiera en espectador, desidentificado del sueño, y sé que es un sueño. Si no sabes que es un sueño, te identificas tanto en la situación que te angustias. Pero ahí es solamente ser contemplador, es decir, tomar conciencia de que estás soñando. Otra cosa ya, como tú has dicho, otro paso es ya poder empezar a manipular el sueño. Eso es. Sí. Lo que tú cuentas, efectivamente, eso es un sueño lúcido, perfecto, porque, como decíamos, tiene relación con la meditación. Y las personas que meditamos, por lo menos en la tradición oriental, ya sea hinduismo o budismo, uno de los elementos clave es que yo no me identifico con esto. El mundo real es un sueño para nosotros, es algo que nos atrapa, que nos produce aversión, rechazo, y que intentamos separarnos y que no afecte, digamos, nuestro espíritu. Esa misma visión del mundo, si se traspasa el sueño, produce un sueño lúcido, porque no hay diferencia entre el sueño de por la noche y el sueño que es el mundo. Uno intenta no quedarse atrapado con eso, y entonces eso que comentas efectivamente sería el sueño lúcido. Lo que hace la tradición tibetana y también la tradición precolombina, los Castaneda, etcétera, es intentar dar un salto más, y si en ese momento tú empiezas a manipular el sueño, vas a poder hacerlo. Pasa un poco, y la comparación que se hace, ya sé que es una comparación arriesgada, es un poco como con los idis de la vida despierta. Es decir, cuando uno alcanza gran desarrollo espiritual, tiene poderes que están como fuera de lo que sería, digamos,
las leyes naturales del mundo real, ¿no? Pues ahí pasaría lo mismo. En el momento en que uno se hace consciente de que eso es un sueño, puede saltar las leyes, porque ya no está atrapado en el sueño, ya puede empezar a desarrollar, etc. Uno de los grandes temas que yo insistiría es que tanto las tradiciones orientales como las tradiciones precolombinas, que son muy espirituales, tienen una visión diferente a la tradición occidental, que también se ha trabajado con los sueños lúcidos, pero con una visión muy materialista, como todo lo que se hace, ¿no? Muy lúdica, muy de disfrutar, muy de... No, en las tradiciones espirituales lo que se pretende es que el sueño sea un periodo más de meditación, de creación, de conexión con los maestros, etcétera, ¿no? Y que, por tanto, meditar en ese periodo de sueño lúcido, en la tradición budista tibetana se considera que permite una profundidad en la meditación increíble, ¿no? Porque te conecta con los estados más profundos de la mente, ¿no? Con esas capas, digamos, más profundas de la mente. Tú me preguntabas antes, claro, a propósito de la tradición hindú y los sueños lúcidos. Fíjate que lo que sí insisten, como sabes mucho los hindúes y todo el hinduismo, es que nosotros tenemos que ver, tú ya lo apuntabas, esta aparente realidad que ellos llaman maya, lo ilusorio, tenemos que verlo como un sueño. De la misma manera que desconfiamos de los sueños porque son como una muselina sin sustancia real, tenemos que llevar esa actitud a la vida diaria. Eso nos permitiría desarrollar enorme ecuanimidad, un talante de sosiego, de resistencia interior, si viéramos que todo lo que está sucediendo en este escenario ilusorio carece de sustancia. Y por eso ellos se apoyan en esa especie de enseñanza de que seamos capaces de trasladar la actitud de los sueños a la vida diaria. Y es más, dicen Javier, como sabes, que de la misma manera que cuando despertamos por la mañana, por ejemplo, nos damos cuenta de que esos sueños no tenían realidad. El día que nosotros despertemos, sea el nirvana, el samadhi, el satori, nos daremos cuenta de que todo esto es maya, es ilusorio, no tiene sustancia, claro. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Entonces, por eso los sueños lúcidos son como una especie de continuación de la práctica meditativa diaria, ¿no? En todas las tradiciones orientales. De hecho, son más frecuentes, por ejemplo, en los retiros, ¿no? Yo en los retiros sí que le indico a la gente, y son retiros ya un poco largos, ¿no? De 5 días, 7 días son más largos, ¿no? Que es posible que tengan la experiencia, aunque sea ocasional, de un sueño lúcido. Porque, claro, estar tantas horas meditando en un entorno donde todo está centrado a la espiritualidad facilita la aparición de estas experiencias. Es mucho más complicado en nuestro día a día habitual, que generalmente estamos atrapados por todo lo que hacemos, preocupados por la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces la noche no deja de ser una proyección de todas esas preocupaciones y inquietudes que ocurren durante el día. Claro. Luego, por otra parte, en este ánimo que tiene Occidente de todo rentabilizarlo, instrumentalizarlo, de que siempre hay un trasfondo mercantilista, también se está utilizando toda la técnica, digamos así, o la ciencia de los sueños lúcidos, pero con unos fines muy materialistas. Incluso, que bueno, tampoco está mal el que lo necesite, es una forma de represión, la utilización de los sueños lúcidos para tener relaciones sexuales. Hay mucha gente, escúchales esto a ver qué opinas, hay mucha gente que utiliza los sueños lúcidos para imaginar una relación de alto voltaje sexual con una persona, en lugar de vivirla en esta otra realidad ilusoria también, pues que todo es ilusorio, la viven en ese sueño lúcido y dicen, me han comunicado que llegan a experimentar infinitamente más pasión que en la realidad cotidiana, de la misma manera que hay personas que me han confesado, fíjate, que en la vida diaria, en su vida diaria nunca se han enamorado y que sin embargo en sueños se han enamorado muy profundamente y les ha dejado una huella muy honda. Y siguiendo con esta especie de instrumentalización de todo lo espiritual hacia lo material, como sabes, tú mucho más que yo que eres especialista en este tema, se están utilizando los sueños lúcidos en el deporte. Por ejemplo,
un deportista, vamos a elegir el fútbol, pues él mentaliza a través de sueños lúcidos que mete el balón en la portería y eso le da luego como una especial habilidad. O por ejemplo, matemáticos que han encontrado fórmulas, ¿verdad?, en los sueños lúcidos, poetas que en los sueños lúcidos, como le pasaba a mi hermano Miguel Ángel, que era un gran poeta, él tenía atisbos de poesías en los sueños lúcidos. Otra cosa es si luego te acuerdas, por eso hay que tener, los que quieran aprovecharlo, una libreta y un bolígrafo para apuntar enseguida. Y así sucesivamente, o sea que se están utilizando también los sueños lúcidos para fines, no digo materialistas, pero sí de beneficio de la vida personal. Sí, es cierto que, claro, hay una relación importante, ¿no? Quiero decir que si uno es poeta, o si uno es artista, o si uno es la profesión que sea, en el sueño aparecen muchas inspiraciones que pueden ser útiles de forma natural, no porque necesariamente se vayan a buscar, ¿no? Porque se considera que el área cerebral que se activa por la noche tiene mucha relación con las áreas cerebrales que se activan en la meditación, ¿no? Y entonces como que surgen ideas nuevas. Pero tienes toda la razón en que todo el movimiento de sueños lúcidos occidental, que es materialista total, tiene esa función, ¿no? Voy a hacer tal actividad, voy a ensayarla en sueños lúcidos. Es decir, instrumentalizar el sueño lúcido para, pues, si soy pianista, pues para ensayar el piano en el sueño lúcido, si soy deportista, para ensayar las técnicas deportivas en el sueño lúcido, etcétera. Lo cual, a mí personalmente me parece una perversión. Hablamos el otro día de la productividad. De la productividad. Porque trabajar en sueños también. Sí, claro, porque es más de lo mismo, Pero fíjate, a mí me parece muy interesante una correlación que hacen algunos autores. Tú mismo comentabas, ¿verdad, Ramiro? Pues bueno, la interpretación de los sueños de Freud, es decir, la utilización de los sueños para entender mejor el inconsciente, eso es muy interesante. Hay como una relación, se piensa, entre el diálogo interno, esta charla que mantenemos con nosotros mismos, que sería, digamos, el contenido del sueño despierto, ¿no? Y en los sueños por la noche. Es decir, el contenido de los sueños tendría que ver con el diálogo interno. Cuanto menos diálogo interno, menos contenido hay en los sueños. Y por eso en el budismo tibetano se habla de los sueños lúcidos con sueño y sin sueño. ¿Me explico? Es decir, tú estás lúcido y está ocurriendo cosas, etcétera, o tú estás lúcido y hay vacío. Y en ese vacío, la meditación que puedes hacer, eso le llaman en el budismo tibetano la clara luz, porque representaría la clara luz de la conciencia, la clara luz del espíritu. Ahí poder meditar permite unas meditaciones mucho más profundas que en la vida diaria. Alan Wallace, uno de los maestros, ¿no?, que ha estado con el Dalai Lama tal, decía que un minuto meditando, yo no sé esa comparación cómo se puede hacer, pero bueno, esa era su experiencia, un minuto meditando en el sueño lúcido equivaldría a una semana de meditación en retiro, ¿no? Porque es una profundidad increíble. En la meditación Dochen tibetana, que lo que se pretende es conectar con esa clara luz. El sueño lúcido bien dirigido te permite encontrar como ese ojo de buey a esa clara luz y a ese estado de vacuidad, pero vacuidad constructiva de la conciencia. Lo que sucede es que efectivamente en este desarraigo que siempre hay de las tradiciones genuinas, pues ya empieza a instrumentalizarse el sueño lúcido absolutamente para todos. Si corres el maratón, pues te fuerzas a sueños lúcidos aguantando al máximo en el maratón y así sucesivamente, que tampoco, si es con fines constructivos, tampoco es criticable. No, simplemente, pero vamos, es una pero que ya es se pierde, una, entre comillas, perversión. Es como la meditación instrumental, ¿no? Voy a meditar para conseguir esto, ¿no? Cuando realmente la función de la meditación sería sublime, ¿no? Es alcanzar otra visión del mundo, es alcanzar la espiritualidad, ¿no? Pero ¿sabes, Javier, lo que sí en el yoga me enseñaron desde que yo comencé a los 16 años, que es muy útil? Aprovechar el estado de duerme-vela, tanto al irse a dormir como nada más despertar. Esos minutos, aprovecharlos para
concentrarse afirmaciones constructivas al inconsciente, visualizar el cosmos, el universo, el gran vacuo. Y yo, de hecho, muchísimas veces cuando yo me voy a dormir en ese estado de duerme-vela, impido que me gane el sueño, lo retraso para tratar de entrar en ese estado de constructiva, de inspiradora o reveladora vacuidad. Absolutamente. En el budismo tibetano se piensa que el proceso de morir es igual al proceso de dormir. Quiero decir que si uno puede dominar, ¿no?, ese proceso en que uno pasa de la vigilia al sueño, ¿no?, y se hace consciente de los procesos en los que va introduciéndose uno hasta que entra en el sueño, es muy similar al proceso de morir. La única diferencia es que en el proceso de morir uno sabe que va a abandonar este mundo, ¿no?, y digamos que el estado de terror es mayor, ¿no?, mientras que aquí en el sueño no ocurre, pero el proceso sería el mismo, ¿no? Y entonces los maestros tibetanos dicen que si tú te puedes entrar en ese proceso de entrar en el sueño, podrás dominar el proceso de vigilia, o sea, de muertes, de vida-muerte, ¿no? Porque es muy parecido el proceso. Sí. Y lo que dices, mantener la conciencia, todo ese proceso, lo cual es complicado, Es muy complicado porque yo he vivido esa experiencia de muy primera mano cuando estuve desahuciado y me dieron 4 horas de vida, le dieron a mi familia, ¿no? Y ya pues me daban por perdido con una listeria que había cogido en un campo de meditación en Sri Lanka, y cuando ya me ingresaron tuve una parada respiratoria y dijeron a mi familia le quedan igual 4 horas de vida, pues luego me mantuvieron cerca de un mes, estuve en coma. Y entonces ahí fue una verdadera catarata de alucinaciones, porque era mucho más que el sueño, era mucho más intenso, era más intenso que la vida real, por decirlo así. Pero como irrumpía el inconsciente, debía ser lo que los tibetanos dirían un prebardo. No era el bardo porque, claro, no me había muerto, pero era un prebardo, estaba siempre al límite. Pues todo era de una enorme angustia y solo raramente conseguía desdoblarme, situarme en la actitud del contemplador ecuánime, porque la mayoría de las veces eran tan terribles los tormentos a los que estaba sometido que me arrastraban. No tenía capacidad de disociación consciente, fíjate. Es lo que describen los maestros tibetanos, ¿no?, que ese periodo de entrar en el bardo, como dices, prebardo, las visiones son tan terribles, son tan intensas, te atrapan, es muy difícil, incluso en personas muy experimentadas, con gran trayectoria meditativa, te absorben, ¿no? Y por eso muchas veces se intenta que algún maestro esté ahí como orientando, ¿no?, a la persona que va a fallecer, diciéndole, moribundo, va a ocurrirte esto, va a ocurrirte lo otro. Intenta orientar tu espíritu hacia el camino, porque si no puedes quedarte atrapado ahí. Nosotros, desde un punto de vista occidental, pensamos que puede irrumpir ahí todo el inconsciente, ese mundo también de claroscuros que es el inconsciente. Ya es difícil manejarse con ello. Yo, fíjate, me he psicoanalizado 12 años y estoy formado en psicoanálisis, entrenado. Entonces he investigado muchísimo los sueños, ¿no? Ya es muy difícil el poder, digamos, esclarecerse con el propio inconsciente, como sabes. Pero si encima añadimos lo que nos dice la tradición oriental, que son innumerables vidas las que ahí emergen, sería como el inconsciente de 20, 30, 40 vidas. Manejarse con eso es muy, muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y hay otro factor que yo, que se supone que soy científico, igual no tendría que decir, pero tú sabes que yo estoy más metido en el mundo espiritual que en el científico. Dicen los maestros, tanto en la tradición tibetana como en la tradición chamánica, ¿no? Y yo es un tema que estoy, digamos, intentando investigar con la gente que tiene sueños lúcidos. Es la idea de que el sueño lúcido, el sueño general, ¿no? Lo que pasa es que si no es lúcido no te das cuenta, sería una especie de interfaz, de lugar donde no solamente está nuestro espíritu, no sé cómo decirte, y tal, sino que entrarían otras entidades, otros seres que en un momento dado podrían interaccionar. En la tradición
chamánicas se habla de estas entidades, y en la tradición tibetana también se habla, ¿no? Es decir, que habría... esto también está muy desde la teosofía, la antroposofía, etcétera, ¿no? Que es un lugar donde podía haber conexión con otras entidades, y que a veces las imágenes terribles que aparecen en los sueños tienen que ver con eso, ¿no? En los chamanes de Mesoamérica lo que dicen es que cuando se ve una de esas figuras en el sueño, nosotros la interpretación que hacemos es como que es absolutamente absurda dentro del sueño. ¿Me explico? Imaginaos que yo estoy soñando en el mar y de pronto aparece pues un águila gigante que sale de debajo del mar, ¿no? Algo que es absolutamente absurdo. Entonces la interpretación que hacen ellos es que estas entidades extrañas no son reconocidas por nosotros, sino que son visualizadas en forma de grandes exabruptos, grandes contradicciones dentro del sueño, ¿eh? Entonces es fascinante porque fíjate que incluso Carl Gustav Jung, un famoso psiquiatra, decía que a él se le aparecía sistemáticamente en sueños Filemón. Filemón era un personaje que se le aparecía sistemáticamente y que le decía cosas, decía él, que ahí parece un hombre de una claridad absoluta, que eso no podía estar en su subconsciente, porque no era algo que él hubiese vivido, ni que recordase, ni que tuviese experiencia. Él, el propio Jung, decía que eso tenía que ser una interacción de fuera de él. Lo dejo ahí como... Eso pues, no, pero eso sería una está en las tradiciones budistas. Eso sería una explicación de lo que me sucedió a mí. ¿Por qué yo, que jamás he estado para nada ni interesado ni conectado con el movimiento nazi, que lógicamente me parece lo más desdeñable que hay, lo que más ensuciaría mi mente, y por qué, sin embargo, durante esas alucinaciones, ese prebardo que tuve mientras estuve en coma, era sometido a toda clase de martirios y de tormentos por nazis, que yo veía perfectamente con sus vestimentas, con su forma de ser, todo era de dónde viene eso, si yo jamás he leído ni siquiera un libro de nazismo. Luego, cabe también la posibilidad que en esos momentos donde saltamos los límites de nuestro inconsciente, conectáramos con el inconsciente colectivo que decía Jung, y que entonces estamos ahí recibiendo impresiones e información, unas veces para mal, otras para bien, de ese inconsciente colectivo, lo cual también ha habido escuelas, tradiciones que nos han dicho que hay determinadas técnicas y métodos para conectar con ese inconsciente colectivo y captar una sabiduría que no nos puede reportar nuestro inconsciente personal. Es como trascender barreras, encontrar ventanas para conectar con otras realidades. Fíjate que en el propio hinduismo y en el budismo se nos habla de diferentes reinos, de personajes, entre ellos los petas, los fantasmas estos hambrientos y voraces. Claro, si en uno de estos sueños lúcidos o en el inconsciente de repente penetrara un peta, pues vives ahí una sensación de angustia tremenda. Y más aún, si como ellos consideran, todos hemos ya transitado por todos esos planos de personajes, hemos sido suras, asuras, petas, devas, dioses, diablos, demonios. Entonces, todo eso puede estar en nuestro inconsciente, claro. Sin duda. Por eso es un tema fascinante, ¿no? El conocimiento de ese periodo, de ese proceso, ¿no? Pues estaríamos en lo más profundo de la consciencia, de la meditación, ¿no? En todas las tradiciones meditativas lo que hablan es de eso. Fíjate que incluso en la tradición cristiana, los padres de la Iglesia, de la patrística, San Agustín, etcétera, que también conocieron los sueños lúcidos, San Agustín llega a decir en algún momento en sus libros que el sueño lúcido para él sería la demostración de que existía una vida más allá de la muerte. Dice, el cuerpo está muerto, está dormido. Dice, y uno tiene una experiencia vital, independiente de su cuerpo físico. Y él decía que eso seguramente sería una demostración de que podía haber algo después de la muerte. Lo que pasa es que a partir del siglo IV aproximadamente
la Iglesia, todo el tema de los sueños deja de interesarle, porque otro de los santos tiene alguna revelación en el sentido de que todo lo que tiene que ver con los sueños puede ser un lugar donde el demonio pueda entrar, etcétera, y a partir de ahí deja de interesar. Entonces es un tema fascinante. Bueno, le llamemos el demonio o nuestras fuerzas, sí, más sí. destructivas y autodestructivas. Sí. Es cierto que en esos momentos donde no hay un control, salvo que uno esté muy adiestrado en la conciencia, podrían surgir todas esas tendencias insanas de nuestra mente, más odio, más celos, más rabia. Esto me lleva a preguntarte algo que a mí mismo me lo he preguntado muchas veces. Javier, lo de los sueños lúcidos no tiene una contraparte de que puede ser muy peligroso para personas borderline, esquizofrénicas, paranoicas. Porque tú y yo, si practicamos un sueño lúcido, hasta donde tú y yo seamos normales, que todos somos unos grandes neuróticos, pero no tenemos desórdenes mentales. Si tú y yo vivimos una serie de experiencias en un sueño lúcido, sabemos que es un sueño. Pero claro, una persona, y tú como psiquiatra, que tenga desórdenes mentales graves, puede ser muy peligroso, porque puede convertirse eso también en materia de esquizofrenia, el sueño lúcido. ¿Cómo lo ves eso? Puede ser una reactivación. Claro. Por eso, uno de los temas que se insiste en todas las tradiciones, sobre todo las orientales que hablan de la deconstrucción del yo, es que el yo tiene que estar muy bien construido, tiene que ser muy sano para luego deconstruirlo, ¿no? Los sueños lúcidos también sería un indicador, ¿no?, de esa deconstrucción del yo. Por tanto, yo personalmente no recomendaría ni retiros, por ejemplo, largos, ni meditaciones profundas, ni sueños lúcidos, que es un tipo de meditación muy profunda, en personas que tengan estos problemas estructurales, no todo lo que sea esquizofrenia, psicosis, etcétera, porque efectivamente podría llegar a ser perjudicial. Lo que es cierto es que yo creo que ellos difícilmente van a llegar también a esos estados, ¿no?, porque requiere también una disciplina que no suelen poder desarrollar, ¿no? Sí, pero fíjate que cuando me llegan a mí al centro de yoga personas con desórdenes mentales graves, esquizofrenia, siempre les recomiendo que no empiecen nunca por la meditación y por el Raja Yoga, sino por el Hatha Yoga. Porque claro, el cuerpo es algo más consistente, la respiración, los estiramientos. Y entonces evito así que cuando yo doy un ejercicio de visualización, que el alumno que está, digamos, entre comillas, equilibrado, sabe que es un ejercicio, pero claro, una persona que tenga un desorden mental puede creer que esa visualización es real y estar así aumentando de alguna manera su patología. También es por esto que muchos retiros meditacionales, como sabes, te piden una especie de informe si tienes problemas mentales. Absolutamente. O si tomas medicación. Sí, no se recomienda. De hecho, nosotros evitamos todo tipo de retiros de personas que tengan sobre todo su psicosis y que no estén absolutamente, en fin, aceptados por su psicólogo o psiquiatra que pueda estar ahí. Sí. Es cierto que hay esa correlación, y yo por eso te diría que claro, el cuerpo, siempre se insiste también en la psiquiatría y en la psicología, que las personas que tienen estas dificultades es el anclaje que deben estar. Es el anclaje, es que tienen que estar siempre uno no se da cuenta el cuerpo es la realidad, es el de presente. lo importante que es la corporeidad en el trabajo interior también. Sí. La corporeidad bien llevada a cabo, no esta especie de compulsión del culto al cuerpo que hay en el falso Hatha Yoga, no, en el verdadero Hatha Yoga, el poder anclarte a tu corporeidad, a tu respiración, a la marcha consciente, la meditación de pie, todo eso es muy importante. También la filosofía occidental ha disociado mucho, ¿no? Ya Descartes es un buen ejemplo, ¿no? Mente y cuerpo, pienso, luego existo, ¿no? Y la medicina igual, la medicina psicosomática, esa separación mente-cuerpo es muy occidental. Siempre me ha sido un poco antipático Descartes, no solo por decir eso de pienso, luego existo, que nosotros en el yoga decimos cuando no pienso existo mucho más. Pero me ha sido un poco antipático además por decir aquello tan gratuito de que los animales simplemente son máquinas. Entonces demuestra que no era de largo alcance comprensivo.
Ya, sí, es una visión muy simplificada. Muy... ¿no? Muy simplificada. Sí. Oye, hablando de Castaneda, que como tú lo he leído, claro, muy a fondo, porque en mi época, en mi juventud, claro. es que estaba tan de moda Castaneda. Sí. Y una de las técnicas creo que daba para poder ver tus sueños era verte las palmas de las manos. Era así, no recuerdo mal. Era así. Claro, el tema del sueño lúcido, y entramos ya si quieres un poco en esto, se puede conseguir, como tú decías, desde despierto, es decir, cuando te vas a dormir, intentar hacerte consciente de todo ese proceso de estar despierto y cómo uno se va durmiendo. Generalmente lo que ocurre es que empiezan a aparecer imágenes que inicialmente las ves como fuera, y hay un momento que es cuando empieza el sueño en que tú estás dentro de las imágenes. ¿Me explico? No las estás viendo fuera. Imagínate que estuviesen personas hablando y tal, y en un momento dado tú estás hablando ahí con las personas y ya no estás observándolo desde fuera, sino que estás dentro, y ese es el momento del salto al sueño, que es el que intentan hacerse consciente con estas técnicas. Es difícil, pero ha sido la tradición más frecuente tanto del yoga como del budismo. Y luego habría un segundo modelo, que es más sencillo, que es el de hacerse consciente del sueño cuando ya uno está dormido. ¿Me explico? Entonces, la forma que se tiene de hacer esto es hacer lo que se llama chequeos de realidad. Verse las manos es una, o tirarse del dedo es otra. Es decir, siempre que ocurre algo raro, ¿no? Por ejemplo, que nosotros estemos aquí hablando no es frecuente, entonces es una situación rara. Uno por ejemplo, se puede tirar el dedo, ¿no? En la vida real no pasa nada, o se mira las manos y en la vida real no pasa nada. Si esto está acostumbrado a hacerlo durante el día, se recomienda hacerlo pues una vez cada hora, siempre que haya algo que se salga un poquito de la norma, lo cual ya es muy útil en la vida diaria porque te permite sentir que el mundo es un sueño, es decir, estar perfectamente consciente de ti mismo, que es nuclear, tanto en el budismo como en el hinduismo. Eso lo que produce es que por la noche, en cuanto pasa alguna cosa rara, tiendas a hacer la práctica. Yo me acuerdo que la primera vez que me desperté a los 15 años o así, iba a casa de un amigo que vivía en el 38, iba paseando por la calle y pasé del 36 al 40, faltaba el 38, ¿no? Y dije, qué raro. Me tiré el dedo porque estaba acostumbrado a hacerlo, y en el sueño lo que ocurre es que el dedo se estira indefinidamente. Y entonces dije, ¡guau! Estoy en un sueño. Y pasé a sueño lúcido. Wow. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, esto se llama chequeo de realidad, es desde estando dormido darse cuenta de que es un sueño, y esto es mucho más fácil. Esto cuando hacemos algún curso de sueños lúcidos, no es imposible si uno lleva un mes o así entrenando chequeo de realidad unas cuantas veces al día, que por la noche, sobre todo en retiros y tal, le ocurra, ¿no? Y uno se da cuenta de que es un sueño lúcido y ya está. Y no se despierta inmediatamente, sino que continúa el sueño, que es un poco lo que te ha pasado a ti muchas veces también. A mí lo que me asusta a veces de todo ello, pero incluyo también la meditación, la concentración, las técnicas de introspección, es que hayan personas que todas estas técnicas o sistemas, en lugar de utilizarlos para el autoencuentro, los utilicen como métodos de evasión o de escapismo. Eso siempre creo que es un riesgo que tiene todas las místicas. Es un riesgo absoluto, sí, es un riesgo absoluto. Fíjate que eso, yo creo que comentamos algo la otra vez, es como utilizar la realidad virtual, las redes sociales y tal, eso en psicología le llamamos bypass, es decir, es la utilización para justificar la patología, por así decir, ¿no? Quiere decir, imaginaos que yo soy una persona muy poco sociable, que tengo pocos amigos, que tengo dificultades para relaciones interpersonales, y entonces, como dices, utilizo la meditación no para mi mayor conocimiento y para ayudar a los demás. Joder, la compasión es muy importante como motivación para cualquier tipo de motivación, sino como excusa, ¿no? Ahora ya puedo justificarme de que soy poco sociable, de que no tengo relaciones con nadie, porque medito. Y los meditadores no tenemos que tener mucha relación con nadie. ¿Me explico? O me meto a un monasterio, no tanto porque realmente me guste la vida espiritual, sino porque para mí es que tengo pocas habilidades sociales y poca capacidad de relación con la gente. Me resulta mucho más fácil estar aquí quieto en un entorno muy rígido, muy estructurado, donde apenas tengo que tener contacto con nadie. Esta gente, cuando luego sale al mundo exterior o tiene que tener relación con otras personas enseñando lo que sea, tiene unas dificultades tremendas, ¿no? Eso sería el bypass. Efectivamente, esto lo vemos con frecuencia y es uno de los riesgos de la meditación y de la vida espiritual, ¿no? Bueno, preguntas, Alex. Yo estoy aquí callado, estoy un poco en shock. Tengo muchas preguntas. Bueno, yo a nivel experiencial, lo primero,
Nunca me ha ocurrido. Sí que es cierto que me ha pasado más de una vez de estar en alguna pesadilla. Sí, date cuenta de que eso... Y ponerme a gritar muy alto para despertar. Sí. Y conseguirlo. Recuerdo conscientemente que me ha pasado 2 veces. ¿No te ha pasado? A mí muchas veces. ¿No te ha pasado que estás en un sueño? Corres un peligro. Estás entonces angustiado. Pero que a ti mismo de repente, como una vocecita interior te dice, es un sueño. Sí. Y dejas de tener miedo. ¿No te ha pasado eso? Sí, a ti sí. sí. A mí muchas veces. Sueños muy cargados de angustia. Por ejemplo, que me estén persiguiendo por una calle. Y aterrado de que me van a coger. Y me pueden matar. Pero de repente hay un desdoblamiento y digo, pero si es un sueño. Y entonces ya te da igual. Pues muy parecido. De hecho, las 2 veces que recuerdo era estando por la calle y que estaba lleno, como si fuera San Fermín, de toros bravos. Y yo lo estaba pasando muy mal. Soy consciente de que es un sueño, pero no dejo de tener miedo. Y como soy consciente de que es un sueño, intento despertar y creo que lo consigo. Claro. Y la forma, no sé por qué, intuitivamente era gritando muy alto. Sí. Y además, gritando, yo soy además sonámbulo, te quiero decir, pegar unos gritos en la habitación, imagínate, ¿no? Pero bueno, es interesante. Eso hace mucha gente, ¿eh? Efectivamente, para despertar una pesadilla, gritar, eso es muy frecuente. Sí. Y así te despiertas, efectivamente. Claro, el problema a veces son los de al lado que vienen todos asustados. Primero despiertas de al lado y luego despiertas. Y lo que dices tú, Ramiro, efectivamente, esa es una de las formas de despertar en los sueños lúcidos de personas que tienen mucha experiencia meditativa. Porque como ya estás muy acostumbrado a esa especie de desdoblamiento, a esa desidentificación de la vida diaria, cuando en el sueño hay algo raro, demasiado raro, surge esa voz que no deja de ser tu conciencia interna que dice, no, esta no puede ser, ¿no? Y ya está. Y en este sentido, fíjate, y esto, Alex y Javier, es muy importante, algo que han dicho los yogis siempre. De cara a tu empañarte psicológicamente de una manera negativa, un sueño que no sea noble, que sea innoble, te está también empañando. Sí. No te meten en la cárcel si tú en un sueño a mí me matas. No te juzgan, pero tu psique, por decirlo así, o tu sustancia primordial, sí se ve contaminada. Sí. Por eso ellos dicen que hay que llegar a dominar mucho lo que llaman la conciencia testigo, aún en el sueño, para que si viene un sueño de naturaleza cobarde, innoble, destructiva, poder corregirlo y poder o reprimirlo o cambiarlo. Se dice también, efectivamente, en la tradición budista se dice que crearía karma de alguna manera. Es un karma mucho más sutil, lógicamente, ¿no? Que si lo haces en la vida diaria. Pero crea una semilla, digamos, negativa en la mente y por eso, efectivamente, los maestros muy avanzados no podrían hacer algo negativo ni en sueños. Despertarían inmediatamente, ¿no? Claro. Si tú maltratas a una criatura en sueños, obviamente eso no tiene luego en la vida real un eco, pero a nivel inconsciente te está dejando lo que llamamos en el yoga sanskaras, impulsos subliminales que te están de alguna manera enturbiando. Yo hay una pregunta que no me puedo contener, seguramente la tendría que hacer al final, después de otras que me había apuntado. Pero claro, escuchándoos hablar, yo planteo, o sea, podríamos hablar de que el mundo de los sueños es una realidad paralela. Claro. ¿Y si, no voy a decir la palabra mundo real para no equivocarnos con el vocabulario, y si el mundo de los sueños fuera esa conciencia, esa dimensión no material, primordial, no digo real, porque la palabra real a lo mejor aquí no debe ni siquiera utilizarse. ¿Y si la realidad primera, la dimensión primordial, es precisamente esa a la que llegamos a través de los sueños? Y el sueño secundario, ficticio, construcción mental, es este que estamos viviendo. Es que eso fue lo que se planteó Xuan Tzu. Es la célebre anécdota de Xuan Tzu cuando dijo: un hombre que soñaba que era una mariposa, que soñaba que era un hombre, y al final era un hombre o era una mariposa. Porque claro, ya que hablamos de los sueños, también
¿Qué pensar de cuando se produce un sueño dentro del sueño, Javier? Sí. O sea, estás soñando, pero luego dentro del sueño sueñas que estás soñando otra cosa. Sí. Fíjate, eso es tan importante que en la tradición chamánica, Carlos Castaneda y tal, ¿no? Ellos, digamos que la fase más profunda de control del sueño es en el sueño, soñar que tú estás soñando en la misma postura que te has dormido. Imagínate que yo me he dormido del lado derecho. Es soñar en el sueño que duermo del lado derecho, y así se produce lo que se llaman las posturas gemelas, ¿no? Es un estado de consciencia especialmente profundo. Pero como ha dicho Ramiro, Chuang Tzu en la antigua China decía eso: no sé si soy un hombre que sueña que soy una mariposa o una mariposa que sueña que soy un hombre. Y en el hinduismo se dice que esto es el sueño de Vishnu, ¿no? Que en nuestro mundo es el sueño del dios Vishnu, y que el mundo acabará, este ciclo cósmico acabará cuando el dios Vishnu despierta, y nosotros somos creaciones de ese sueño, ¿no? Es decir, que eso está permitido. Sí, porque en el hinduismo se habla mucho de que somos un sueño del divino. Claro. Que en realidad, igual que tú por la noche sueñas personajes, el divino nos está soñando a un nivel cósmico a todos. Otros dicen que somos el deporte de Dios. Claro, esto si no se entiende bien, como no le busques un significado metafísico, pues hasta te choca desagradablemente. O sea, soy el deporte de Dios, pero es como para indicarnos que hay una conciencia cósmica en la que todos estamos desempeñando un papel o una función. Hay un dato que últimamente, en los últimos años, con la física cuántica acompaña a esta teoría, me lo ven, o sea, me voy a lanzar a decir, te quiero decir, atando cabos, digamos, ¿no? Si resulta que esta realidad que nosotros podemos tocar, sentir, oler, está compuesta por un 4% exclusivamente de materia, esta realidad que nosotros consideramos es material, resulta que no lo es. Con otro tema además añadido, que es la realidad depende de uno de lo que quiera mirar. Te quiero decir, yo puedo ver tu vida, Ramiro, y me puede parecer maravillosa, me puede parecer una mierda, y todo depende del filtro de mi mente, todo depende de un reproductor de vídeo que tengo en la cabeza. Si nos ponemos a pensar todos estos elementos en una coctelera, bueno, es que si asumimos esto como verdad, tenemos que empezar a vivir las vidas de una manera muy diferente, ¿no? Bueno, es que todas estas percepciones supraconscientes, por decirlo así, no tendrían ningún objeto si no son para transformarnos. Incluso los sueños lúcidos, ¿para qué se utilizan? No solo para hablar mejor en público, sino para que haya una transformación. Y la meditación, todas las técnicas de autorrealización se llaman así porque tienden a realizarnos. Obviamente, si no, se convertirían en un simple juego de malla. Volveríamos a tratar de superar lo ilusorio a través de lo ilusorio. Es que eso... Es que además veo paralelismos, porque igual que decías que cuando estás soñando y te das cuenta que es un sueño, dejas de tener miedo. Claro. Aquí pasa un poco lo mismo en esta dimensión. Es que lo que acabas de decir es muy importante. Esa es una de las técnicas básicas del yoga para la vida cotidiana. Cuando algo te identifica, te arrebata, te arrastra demasiado, situarte en el ser, en el testigo, y no dejarte arrebatar por ello. Decía Ramana Maharshi, cuando tú estás viendo una película, en la película hay inundaciones, pero la pantalla no se moja. Hay fuegos, pero la pantalla no se quema. Si lográramos mantener esa actitud de desidentificación, de, como decía Ramana Maharshi, estar siempre en el testigo, la vida adquiriría un carácter totalmente diferente. De hecho, hay otro paralelismo que tú mencionabas, Javier, y decías que cuando estás en el mundo de los sueños, si tienes una mente un poco desordenada y tal, no te permite tomar el control. Claro. En la vida real es lo mismo. Exactamente. Es un paralelismo absoluto. Cuando en la vida real estamos atrapados por el ruido mental, absolutamente secuestrados por la voz interior, por todas las cosas que tenemos en la cabeza, no somos capaces de ver con claridad nada, ni prácticamente vamos a rebufo. Ahora le voy a decir, a propósito de lo que dices, a comentar algo a Javier. He hablado con muchos maestros en la India que, fíjate lo que me decían, Javier, que en la medida en que tú estás más realizado,
más calmo, más sereno, más integrado, sueñas mucho menos. Claro, claro. ¿Qué opinas de eso? Y había un maestro, Chaitanya, que él decía que ya nunca soñaba, porque explicaba que al fin y al cabo los sueños son también un elemento compensatorio. Que si tú algo has tenido que reprimirlo y eso te ha frustrado, traumatizado, luego eso lo compensas con determinados sueños. Pero si ya no te sientes frustrado, ni traumatizado, ni angustiado, él dice que los sueños se volvían mucho más funcionales, menos psicológicos y más funcionales. Absolutamente, ¿no? Es lo que hemos comentado, que ese diálogo interno, que son nuestras preocupaciones, nuestro inconsciente... Que Castaneda decía que había que matar el diálogo interno. Claro. Porque es lo que correlaciona con, digamos, los contenidos de los sueños. Como bien dices, si cuanto más meditación hay, menos diálogo interno, menos apego o rechazo a las cosas de este mundo, en el sueño los contenidos van desapareciendo, van diluyéndose, y es ese estado que en el budismo tibetano se describe de sueño lúcido, pero sin sueños. No hay trama, no hay película, ¿no? Yo un poco quería también insistir en este aspecto. A mí personalmente me ha servido mucho los sueños lúcidos para ver el paralelismo entre que este mundo es un sueño, que los sueños son sueños, como es evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los sueños lúcidos, una de las cosas que ocurre, y que están bien escritas, es que si tú le preguntas, aun estando tú lúcido, le preguntas a un personaje del sueño, ¿qué es tu sueño? Oye, esto es un sueño. Los personajes del sueño te dicen, ¿qué va? Esto es la realidad, esto no es un sueño, esto es la realidad. Y tú estás intentando convencer, ya lo haces porque es absurdo e inútil, ¿no? Es interesante esto, que es lo mismo que ocurre aquí. Cuando alguien, por efecto de la meditación, empieza a darse cuenta de que esto es un sueño, todo el mundo está absolutamente pensando que este mundo es el bueno. Pero yo quiero contar una experiencia que la pongo en el libro de los sueños lúcidos, que a mí personalmente me produjo una claridad importante, ¿no? Yo estaba lúcido, tenía un sueño lúcido, y estaba viendo cómo una madre estaba llorando por un hijo muerto. Yo estaba lúcido, eso era un sueño. Y yo fui a la madre con todo el afecto diciendo, pero esto es un sueño, no hace falta que llores, tu sufrimiento es inútil, no hace falta que llores. Esto es un sueño, ¿no? Y ella se me quedó mirando diciendo, bueno, pero tú cuando estás despierto también lloras por las cosas que te pasan, también sufres por las cosas que te pasan. Y dice, bueno, pero claro, eso es la realidad. Y entonces en ese momento la mujer muta y se convierte, aparece la cara de uno de los que eran maestros míos de la época y me dice, es el mismo sueño cuando estás despierto que esto, es el mismo sueño. Y los sentimientos que tenemos de apego son iguales en el momento que nosotros. Entonces me produjo una ruptura de mi visión del mundo importante, ¿no? Porque claro, es que es lo mismo. Es lo mismo, claro. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando, esto es importante, este mundo despierto es importante y el otro no. Entonces, en muchas culturas... Porque, claro, detrás está el yo, el pequeño yo, el ego, que es el que quiere darle consistencia a todo porque no soporta el vacío. Si es que lo que menos soporta a la gente, lo que menos le gusta a la gente es el vacío. Tiene que llenarlo con toda clase de experiencias inútiles. Es que el yo es el personaje de la película. Tú que eres el actor. Si le quitas, o sea, no puedes quitarle el sentido de la existencia, porque sin el personaje no hay película, y sin película no hay personaje. Entonces el yo siempre va a luchar por mantener este mundo real, ¿no? Ahora, entre los escritores ya ha habido muchas referencias a la vida sueño. Calderón, que toda la vida es sueño y los sueños son Shakespeare. Esta vida es un sueño y un corto sueño pone término a esta vida. La misma literatura, los mismos escritores ya han utilizado todo este material un poco en sus obras, en sus novelas, en sus piezas de teatro, porque de alguna manera el ser humano un poco reflexivo, más despierto, percibe eso, percibe que esto no puede ser totalmente real, que esto tiene una carga de pesadilla. Hay como cierta prudencia, ¿no? Exacto. Porque las consecuencias de que fuera 100% real y demostrable y tal serían tan jodidamente brutales, el cambio sería tan radical que no sabríamos ni por dónde empezar, ¿no? Cómo cambiaría nuestra forma de vivir y estar en el mundo, ¿no? Pero lo que es indiscutible, todos lo sabemos, es que hay sueños
que son infinitamente más intensos que la llamada vida real. Que eres capaz de vivir en un sueño con tal intensidad que no lo vives en la vida real. Totalmente. En fin, hay un tema que esto ya estábamos casi haciendo un cierre final de valorar la vida y tal, pero hay un tema que no quería dejar de tocar, que igual lo monto y lo meto un poquito antes. ¿Y si estos sueños o la muerte es esa dimensión no temporal, no tal? Hay algo que se llama la intuición. ¿Y si la intuición fuera, de alguna manera, conectar con ello? Y cuando conectas con ello, conectas a información infinita temporal del pasado o del futuro. O sea, que pueda ser que uno sueñe, en tu experiencia acerca de la muerte, con temas de Hitler, que en esta vida tuya conscientemente no has tocado, pero que quizás de alguna manera o el tema tan controvertido de las predicciones o intuición de que algo va a pasar, de que tal. Quizás haya personas que tengan cierto contacto o en el sueño se pueda encontrar ciertos símbolos, algo, pregunto, que te pueda dar un presagio de algo. No sé. Ahora veremos qué nos dice Javier, pero ya anticipaba yo antes que hay matemáticos, químicos, que han encontrado una fórmula en los sueños. Entonces, yo creo que como en el sueño estás en una dimensión diferente a la puramente intelectiva, sí pueden surgir facultades, digamos así, creativas, que te permitan eso, componer un poema, una canción a un músico, una fórmula matemática a un matemático. ¿Qué opinas de eso, Javi? Absolutamente, ya lo has hecho tú, Ramiro, ¿no? El inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Claro. De alguna forma hay gente más intuitiva que permitiría ese acceso a una sabiduría que está o no consciente o está más allá de nosotros mismos, ¿no? Y que estaría relacionada con el pasado, con el futuro, con conocimientos que uno no posee y con datos que le permitirían construir nuevos conocimientos. Como se ha dicho, es muy frecuente en el libro de Sueños Lúcidos. Hablo mucho de cantidad de químicos, desde Newton hasta músicos, desde los Beatles, o sea, que cuentan que en los sueños, en los sueños han tenido la semilla de lo que luego lo han elaborado, etcétera. Pero entonces yo creo que todos hemos tomado decisiones, a veces por cosas que nos han pasado en los sueños, ¿no? Entonces yo creo, y de hecho en castellano se dice, voy a consultar con la almohada, ¿no? Es decir, a ver si en un sueño tengo alguna aclaración de esto. Yo creo que eso forma parte de lo que es natural, ¿no? De lo que los seres humanos, lo que nosotros conocemos de la realidad es solamente una pequeña parte. Hay mucho más que nuestra mente conoce porque está en contacto con algo más superior a nosotros, ¿no? Lo que fíjate, sí me han dicho muchos maestros, esto ya a nivel práctico, es que por las noches antes de entrar en el sueño deberíamos todos alimentar sentimientos positivos y constructivos, o sea, deslizarnos en las profundidades del sueño, pero con un estado anímico de alegría, de contento, de gratitud, de perdón. Y no como mucha gente que cuando tú tenías 6 empresas seguro que estarías dándole vueltas a lo que ibas a hacer al día siguiente. Por eso yo de hecho cuido incluso qué leo o qué película me veo por la antes de noche. dormir. Exacto. Porque ya tengo un caldo de cultivo complicado o no, o amoroso o compasivo. Sí, eso es lo importante. De otra manera, ¿no? Eso en las tradiciones orientales se recomienda hacerlo siempre, ¿no? Claro, siempre. Es decir, cualquier cosa que tú veas, película, tal, todo. Es decir, cuidar el alimento de tu mente, igual que cuidas el alimento de tu estómago, ¿no? Que decir que todo lo o que leer algún texto como el Dhammapada, el Gita, algo constructivo. Estás de alguna manera condicionando el escenario que te vas a encontrar. Exacto. Y ya sabes, te conté en otro espacio algo que es muy metafórico, pero es bonito, es bello, poético, de que hay ese ejercicio yógico, de que cuando por las noches vas a dormir, dices, le entrego mi alma a la diosa. Si a la mañana siguiente despiertas es que la diosa te ha devuelto el alma, y si no despiertas es que se la ha quedado. Es una manera muy buena de valorar el aquí y ahora. Hombre, cada día. Claro, cada día. Si es que es que es la verdad, ¿no? Dormir en cierto modo es una muerte para el ego, en cierto modo.
luego vuelves a reencontrarte. Tomarte un descanso de... No, eso, el descanso. Pues así deberíamos vivir la vida, como cada mañana, el ver el sol cada mañana es un Eso, regalo. Nacer de nuevo, sí, es nacer de nuevo. Cada mañana la mente nace de nuevo, decía Buda. Sin hacer Exacto. Un nacer cada día.